costo que le cuesta a la empresa pagar el salario de 3 operadores de planta, de élite, trabajadores de élite. Se puede ver que hay respecto de la primera, en la segunda, se puede ver en la segunda barra un ligero aumento, ¿no? Son de 24.000 bolivianos a 27.000 bolivianos la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la diferencia en los costos? Mientras que en estos 3 trabajadores, donde gasta 27.000 bolivianos aproximadamente la refinería, estos operadores de planta y obreros de élite, simplemente en los gastos de salario, en estos otros 24.000 que paga directamente a la empresa intermediaria, lo que viene, que es digamos el costo total por mes del servicio, no solo vienen los salarios de los trabajadores, vienen los costos de producción, equipos de trabajo, viene el seguro contra accidentes, y si sucede un accidente tiene que pagar un seguro justamente para que la empresa se descargue si es que la empresa intermediaria no cumple el trabajo, y todos los costos que significa los impuestos que se paga que paga por operación al Estado esta empresa intermediaria. ¿Esto qué es lo que muestra? Justamente que la empresa madre se descarga de muchos otros gastos que implica contratar a estos trabajadores y que implica contratar este servicio, y se los descarga a la empresa intermediaria. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿No? Las consecuencias de este descargo de costos es que el intermediario, para sacar una ganancia, va a descargar estos gastos, si hay una pérdida, estas pérdidas, al trabajo de los trabajadores contratados. Vamos a ver entonces ahí lo que habíamos dicho al principio. ¿Por qué no suben los salarios de los trabajadores subcontratados? Porque las condiciones, el pago de salarios, el pago de costos que hace la empresa madre, no le da el margen a las empresas intermediarias para pagar eso, y las empresas intermediarias al mismo tiempo sacan su tajada de ahí, y quien termina pagando, ¿no?, los costos de esa producción es el obrero subcontratado. Entonces se vuelve en un mecanismo eficiente, no solo para elevar la productividad, sino para elevar la productividad a bajo costo y mantenerlo ese costo. Bueno, ahora vamos a referirnos, después de haber visto las implicaciones económicas que tiene esta reorganización del trabajo al interior de las empresas de flujo continuo, ahora queremos ver, digamos, cómo estos mismos dispositivos han incidido en la capacidad organizativa, en la capacidad de una respuesta colectiva de la clase obrera frente a la patronal, toda vez que durante todo el periodo neoliberal y también en el periodo actual, lo que caracteriza, digamos, es el hecho de esa debilidad en la capacidad organizativa y reivindicativa de los trabajadores. Voy a ceder la palabra al compañero Luis. Bueno, respecto de las implicancias sociales que tiene la subcontratación sobre los trabajadores subcontratados, yo quiero identificar 2. Por una parte, por una parte la individualización de los trabajadores, y por otra parte lo que se ha llamado, y voy a explicar más adelante, la lateralización del conflicto, ¿no? ¿Qué es la individualización? Lo que ha provocado la subcontratación ha sido en estos trabajadores que viven una incertidumbre constante, que se ven frente a un mercado de trabajo voraz, donde tienen que realmente ellos desarrollar ciertas aptitudes, ¿no? Tener cierta, ¿cómo se puede decir?, tener cierto consentimiento respecto de las exigencias del intermediario o de la empresa madre. Se ha internalizado en ellos la imagen de ver al compañero de trabajo no como un compañero, sobre todo, sino como la competencia, ¿no? Es así que, por ejemplo, hay testimonios de trabajadores que hablan de que en algún momento ellos mismos en las empresas intermediarias han logrado reclamar a los intermediarios y hasta la empresa madre por las condiciones de trabajo que tienen. Estrés constante por la presión que viven, malas condiciones de trabajo, un salario bajísimo. ¿Y qué respuesta han recibido? Bueno, además de la negativa, digamos, de la empresa intermediaria y de la empresa madre, en estos sectores, la competencia de sus compañeros por agarrar ese puesto,
¿no? Entonces, el trabajador vive, se puede decir, en su propia experiencia esta situación como un individuo individual. Y pese a que son varios trabajadores que están en la misma situación, lo viven como individuos solos, ¿no? Que tienen que resolver su problema día a día y tienen que lidiar con esa incertidumbre de manera individual, ¿no? Entonces, eso es por una parte lo que ha provocado la subcontratación. Por otra parte, y esto sobre todo ha sido en las cooperativas, ha provocado también la lateralización del conflicto. ¿Qué es la lateralización del conflicto? La lateralización del conflicto es cuando un conflicto provocado directamente por la jerarquía de la empresa, ya sea porque sube la intensidad del trabajo, ella sube de acuerdo a la demanda, porque les exige nuevas cosas a los trabajadores, ¿no? Se exigen nuevos cánones de productividad. En vez de provocar un conflicto respecto de las condiciones laborales que tienen estos trabajadores, pues generar un conflicto con esta misma patronal, genera un conflicto entre los propios trabajadores. El conflicto se vuelve lateral, se vuelve entre los propios trabajadores, ¿no? Es la empresa que les da malas condiciones y la que les exige más, no a la que se dirige, digamos, los reclamos y las disputas, sino entre los propios trabajadores. Y esto sucede generalmente en las cooperativas. La visión de socio, de ser socio de una cooperativa, de ser socio de esta sociedad, de mantenerla, ¿qué exige? Una problemática en los propios trabajadores. Si la empresa les dice que tienen que subir la productividad, que les va a descontar porque han hecho mal tal trabajo, ¿cuál es el dilema al que se enfrentan? Dos cosas. La primera es que se organicen para realmente reclamar por una mejora de sus condiciones laborales, y la otra es que asuman ese reclamo como culpa suya y entonces tengan a consentir la sobreexplotación. ¿Cómo? Subiendo el nivel de su trabajo, ¿no? La intensidad de su trabajo a costa de que no suben sus salarios, ¿no? Entonces, ¿qué provoca eso? Estas dos posiciones provoca una pelea entre los propios, una disputa entre los propios trabajadores. Entonces, unos en la defensa del interés de socio, de mantener la cooperativa, dirán, no, tenemos que conformarnos con lo que nos está reclamando la refinería, o con lo que nos está reclamando la eléctrica, con lo que nos está reclamando la empresa madre, ¿no? Tenemos que conformarnos con eso, tenemos que hacerlo porque nos van a hacer una auditoría interna, dicen algunos, ¿no? Y otros dicen, no podemos soportar que todavía nos estén exigiendo, nos estén dando más tareas, encima de que no nos aumentan el costo de operación. Provoca esa pelea. ¿Y cuáles son las consecuencias tanto de la individualización como de la lateralización de conflicto? Merma la solidaridad entre trabajadores, merma la organización colectiva, ¿no? Ahora, respecto de justamente cómo merma y cómo se han vivido estas experiencias de movilización con estos resultados, ¿no? De que los trabajadores empiecen a ver primero su situación laboral antes de realmente tratar de plantearse un objetivo colectivo por mejorar sus condiciones, podemos escuchar el siguiente testimonio de un trabajador, ¿no? Sí, netamente, bueno, yo hacía ya el cargo del electricista, ¿no? O sea, teníamos una empresa de servicios, entonces la cual hacíamos todo lo que era la parte eléctrica, ¿no? Entonces ese es el trabajo. Y conjuntamente, digamos, todos los trabajadores netamente de planta, que eran la gente que normalmente trabaja, digamos, ahí adentro, ya sean envasadores de aceite, los mismos trabajadores, ya sea mecánicos, eléctricos, instrumentos, un montón, ¿no? Que son subalternos, digamos, a jefes, un montón de situaciones. Entonces era la parte, digamos, fundamental del trabajo allá. Y nosotros nos hemos organizado ya viendo y pidiendo, ¿no? Que las refinerías se nacionalicen, porque estaban a cargo de Petrobras, o sea, Petrobras había comprado hace tiempo, cuando se capitalizó, digamos, ¿no? En tiempos del CONI, y cuando llegó el presidente Evo Morales, entonces se nacionaliza las refinerías, las dos, la Gualberto Villazuel y la Guillermo Erdebe, que son las dos más grandes de Bolivia, ¿no? Después hay refinerías alternativas, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros nos empezamos a sindicalizar, ¿no? Volvemos a agarrar y hacer el sindicato, netamente de trabajadores de base, ¿no? O sea, de planta. Ahí es donde, para más que todo cambiar, digamos, las condiciones de trabajo que tenían ellos, ¿no? Ahí adentro, entonces, con salarios muy bajos, montones de situaciones. Entonces veíamos nosotros que realmente los trabajadores querían un mejor sueldo y una mejor condición de trabajo, ¿no? Porque se los explotaba y se los explota, en la mayoría de las empresas de servicios se explotan bastante, ¿no? Entonces ese es el tema.
Y de ahí nosotros especialmente junto con el sindicato hemos agarrado y hemos hecho nuestro sindicato de trabajadores, ¿no? A lo cual lastimosamente el gobierno no nos hizo caso, tampoco nos apoyó, ¿no? Porque realmente nosotros queríamos que esté en manos de los trabajadores, si no así de la planta ejecutiva, porque la planta ejecutiva igual tenía su sindicato, entonces ellos se han apoyado a eso y el gobierno les ha dado las manos, digamos, les ha dado todo el apoyo. Simplemente con haber levantado, digamos, ellos a favor del gobierno, les han dado todo, ¿no? Y a nosotros, a los trabajadores que hemos luchado tanto, nada. Entonces ese fue, y a consecuencia de eso, varios compañeros dejaron de trabajar, digamos, ¿no? Ese ha sido un tema bien fundamental, digamos, para que o sea, destruyan, digamos, el sindicato de ahí adentro, ¿no? Y se sometan los trabajadores prácticamente a la parte de arriba, ¿no? A los trabajadores netamente de la empresa, ¿no? Entonces, y eso es así, no solo en refinerías, digamos. Hay en muchas empresas se ha terciarizado el trabajo. ¿Por qué? Porque, o sea, no se quiere ya pagar la mano de obra correspondiente que debe ser, ¿no? Entonces, y los beneficios sociales, entonces con eso eluden ellos este tema, ¿no? Entonces tienen ahí, normalmente un trabajador de ellos, digamos, gana, estamos hablando entre los 7.000, 10.000 bolivianos, el más bajo, y la empresa de servicios a un trabajador lo contrata ya con 700 bolivianos cada mes. Entonces imagínense, son 8 veces más un sueldo, ¿no? 7 veces. Entonces ese es el tema, por eso la terciarización. En empresas mineras, lo propio, es petroleras, o sea, aquí no está muy legislado, imagínense, desde el 2007 no se ha vuelto a legislar, o sea, claramente el tema, digamos, laboral, ¿no? Entonces todos por eso pasan, siguen pasando y así pues está el tema, digamos, de los trabajadores de abajo, ¿no? Netamente incluso por decirte hasta limpieza, ¿no? Corre ese mismo riesgo, ¿no? Entonces todo lo que es terciarizado es el detalle. Nosotros realmente queríamos cambiar las condiciones de los trabajadores, ¿no? No solo en refinería, pero no ha habido el apoyo, y si no hay el apoyo, lastimosamente ahí nomás quedó ese proyecto de poder mejorar, ¿no? Las condiciones de trabajo. Sí, más que todo, lo que no han podido levantarse así por no perder sus fuentes de trabajo, ¿no? Hay muchos que han trabajado 20, 30 años dentro de la empresa, terciarizados o así, entonces no querían perder porque es la única fuente de trabajo y la única fuente de alimentación para sus hijos, para su familia, ¿no? Entonces ese es el detalle, y más que todo ha sido el temor para que les voten. Si ya los fichaban, entonces ya poco a poco acababan los contratos de trabajo y los votaban, ¿no? Entonces ese es el temor de no poder agarrar y decir, no, aquí cambiamos totalmente, paralizamos nosotros totalmente para que nos den nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, mientras una parte, digamos, de los trabajadores son beneficiados con todo, con buenos sueldos y así sucesivamente, con seguros, un montón de cosas, ¿no? Incluso a la caja, ¿no? Entonces es el detalle. Mientras el otro grupo, que eran los trabajadores de planta, de base de abajo, esos casi no contemplaban mucho, pues bajos sueldos, cajas casi inseguras, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? La explotación de trabajo también, a veces por muchas más horas que los otros, ¿no? Entonces esa es también una cosa. No trata de que ellos no los quieran votar, o sea, si se levantaban y hablaban, los votaban, ¿no? Entonces por eso no ha progresado, digamos, ese movimiento de levantarnos, digamos, en el tema de los trabajadores netamente, ¿no? Bueno, el impacto que este dispositivo ha tenido sobre la capacidad organizativa y reivindicativa en este sector del núcleo obrero, en la industria hidroeléctrica que he estudiado, puede plantearse contradictorio, ¿no? Porque por un lado, si bien esta construcción de estas nociones como de familia empresarial que se tienen, te han permitido mantener sentimientos de unidad, ¿no? De acción colectiva en este sector de la clase obrera. Sin embargo, al momento de actuar como grupo fortalecido, este sector le cuesta plantear reivindicaciones que impliquen diferenciarse o alejarse de posiciones de la patronal, ¿no? Porque juzgan que los propios elementos ideológicos que guían su unidad, la familia, Corán y el sentimiento de pertenencia a la empresa, no puede plantear reivindicaciones que te separen, que te destrocen esta familia. Entonces,
Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en una movilización, en una acción reivindicativa que tuvieron años atrás este sector, y donde planteaban, ¿no?, que, bueno, evidentemente nosotros somos una clase trabajadora, somos algo distinto de los ingenieros, somos una clase, sin embargo, individualmente ellos se sentían parte de una familia superior. Entonces, en ese sentido, la reivindicación que planteaban más que una reivindicación de clase, en el momento que sucedió este conflicto por maltratos, era que solicitaban que la jerarquía, que la empresa vuelva a un régimen donde los obreros y los trabajadores vayan de la mano en el sentido justamente de la familia Corani, ¿no? Entonces, este elemento impide la independencia de este segmento de la clase obrera, ¿no? Bueno, primero quisiera referirme al tema de que cuando nosotros hablamos de este proceso en el cual se ha profundizado, digamos, la diferencia dentro, en el mismo seno de la clase obrera, entre obreros de élite y obreros subcontratados, el hecho mismo de haber organizado de esta forma el proceso de trabajo hace que la clase obrera se haya fragmentado de manera general. Por otra parte, ¿no?, el hecho de que se haga vivir a unos trabajadores en una situación de privilegio, mientras los otros viven en una situación de precariedad, se convierte ya en un mecanismo de división y de dominación. En el caso concreto de las petroleras, por ejemplo, estos grupos de élite, por el contenido de su trabajo, por el contenido cognitivo de su trabajo, se sentían, cuando uno hablaba de ellos con este tema, se sentían más próximos a un técnico. Ellos decían claramente: yo ya no soy un obrero, yo soy un técnico. Era obrero cuando hacía un trabajo manual, pero ahora ya no soy un obrero. Entonces, eso los sitúa por encima de los trabajadores manuales, los separa de ellos. Al mismo tiempo, ellos manifestaban que no eran lo mismo que los subcontratados. ¿Por qué? Porque además la patronal introduce como un dispositivo importante de control el hecho de que estos obreros de élite se convierten en los controladores directos de los obreros manuales, de los obreros subcontratados. Son los que les dicen qué hacer y los que controlan cómo hacer. Y cualquier denuncia de estos trabajadores de élite en el sentido de que un subcontratado trabaja mal, entonces va, digamos, a perjudicar al subcontratado y en ese sentido, digamos, les da un poder a los trabajadores de élite que divide y diferencia claramente, ¿no?, a los que se considera obreros de los que no lo son, ¿no? Entonces ahí hay un tema, ¿no?, el tema de la identidad de clase. Los trabajadores de élite, por sus condiciones de vida, por el tema cognitivo, van perdiendo, ¿no?, su identidad como clase obrera y se van apegando más a la identidad de los patrones o de los ingenieros, de los cuadros técnicos de las empresas petroleras, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer una síntesis, digamos, para ir terminando, ¿no? Si nosotros queremos hacer una síntesis de la situación, lo que podemos decir es que estos dispositivos evidentemente dificultan cada vez más la posibilidad de una organización colectiva y de una independencia de clase de los obreros frente a la patronal. Esa es una de las grandes conquistas y de avanzada, digamos, de la patronal en este periodo histórico. Nosotros podemos decir que esta situación en la actualidad, pese al cambio que ha habido a gobierno neopopulista como es el MAS, no ha cambiado para los trabajadores. Sigue existiendo una alta tasa de eventualidad. Los últimos estudios del CED la muestran un 55% de eventualidad en los trabajadores. La situación de precariedad es permanente. Entonces, la forma en la cual los trabajadores van a poder enfrentar de manera efectiva esto es con una acción contundente, colectiva, frente a la patronal, por lo que van a tener que apostar a buscar los mecanismos para encontrar nuevamente el camino de su unidad y de su fuerza. Bueno, lo que les presentamos anteriormente es un estudio que se hizo en el marco del proyecto ASDI.
en el caso de las empresas petroleras y las empresas eléctricas respecto de la segmentación que se ha operado en la época dura neoliberal de presencia de las empresas privadas de los trabajadores, ¿no? Estos estudios que se han realizado en su momento con nosotros como Grupo Llancay-Manta los seguimos realizando, ¿no? Es más, estamos muy complacidos de este espacio y dispuestos a volver tal vez a ocupar la atención de los televidentes para poder volver a plantear esta problemática respecto de otros sectores, porque la problemática seguramente se ha extendido a otros sectores productivos, ¿no? Muchas gracias y